En el corazón del Vaticano, detrás de los muros del estado más pequeño del mundo, se lleva a cabo uno de los eventos más enigmáticos, solemnes y espiritualmente cargados del cristianismo, el cónclave. Su nombre proviene del latín cum clave, que significa con llave, una referencia literal al hecho de que los cardenales electores son encerrados en un recinto sin contacto con el mundo exterior hasta que se elija al nuevo papa. Pero este término encierra mucho más que un simple procedimiento electoral. El cónclave no es una elección política, aunque tiene implicaciones globales. No es un espectáculo público, aunque el mundo entero aguarda su desenlace. Tampoco es un simple evento litúrgico, aunque está inmerso en oración, simbolismo y reverencia. Es, ante todo, una búsqueda colectiva de la voluntad de Dios, canalizada a través de la oración, el discernimiento y la tradición eclesial. ¿Por qué tanto secreto? La Iglesia cree firmemente que la elección del Papa debe estar guiada por el Espíritu Santo. Para preservar la pureza de este discernimiento, es necesario el aislamiento total de los cardenales, sin teléfonos, sin noticias, sin influencias externas. Esta separación radical del mundo tiene un único propósito: abrir los corazones de los electores a la inspiración divina. Desde 1996, con la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis, promulgada por Juan Pablo II, y luego modificada en 2007 por Benedicto XVI, se especifican claramente las normas del cónclave, incluyendo el voto secreto, la nulidad de cualquier campaña política interna y la severa excomunión para quien revele lo que acontece dentro, un evento que paraliza al mundo. Millones de católicos, y también personas de otras religiones, se congregan en plazas, iglesias y hogares esperando una señal. Las cámaras del mundo apuntan al cielo del Vaticano, pendientes de una pequeña chimenea de cobre instalada en el techo de la Capilla Sixtina. Allí, una columna de humo negro o blanco hablará en nombre de toda la Iglesia. Pocas instituciones en el mundo moderno conservan un ritual tan profundamente arcaico y al mismo tiempo tan lleno de poder espiritual y simbólico. En una era de transparencia y datos instantáneos, el cónclave se alza como un acto contracultural que privilegia el silencio sobre el ruido, el recogimiento sobre la exposición y lo eterno sobre lo inmediato. Una decisión que marca la historia. El Papa que emerge de ese silencio no solo se convierte en el líder de la Iglesia Católica, también se transforma en una figura de referencia moral y espiritual, en un símbolo de unidad para más de 1.000 millones de creyentes, y en una voz escuchada incluso por aquellos que no comparten su fe. Por eso, entender cómo se elige al Papa no es una mera curiosidad. Es una forma de entender cómo el cielo y la tierra se tocan en uno de los procesos más sagrados que aún perduran en nuestro tiempo. La elección del Papa es una tradición que ha evolucionado profundamente a lo largo de los siglos. En sus orígenes, el proceso era muy distinto al que conocemos hoy. Para entender el significado actual del cónclave, es fundamental recorrer su historia. Una historia marcada por conflictos, reformas, presiones externas y una búsqueda constante por preservar la pureza espiritual del acto de elegir al vicario de Cristo. Los primeros siglos, elección comunitaria. En los primeros siglos del cristianismo, cuando la Iglesia aún era perseguida por el Imperio Romano, los papas eran elegidos por el clero y el pueblo de Roma. No existía un procedimiento fijo. Obispos, presbíteros e incluso laicos influyentes participaban en la elección del sucesor de San Pedro. Era una decisión más local que universal, guiada por la fe, pero también expuesta a conflictos internos y a veces a violencia. Por ejemplo, en el año 366, la elección del Papa Dámaso I estuvo marcada por disturbios tan violentos que se reportaron enfrentamientos sangrientos entre facciones. En otras ocasiones, emperadores bizantinos,
señores feudales y reyes europeos intentaron influir directamente en la elección, imponiendo candidatos que defendieran sus intereses políticos. Siglo XI. La Gran Reforma de Nicolás II. Fue en el año 1059 que el Papa Nicolás II dio un paso decisivo para institucionalizar el proceso. A través del decreto In Nomine Domini, estableció que la elección del Papa debía ser responsabilidad exclusiva de los cardenales obispos, el grupo más alto dentro del colegio cardenalicio, limitando así la intervención de la nobleza y del pueblo romano. Este fue el inicio de lo que se convertiría con el tiempo en el cónclave. El objetivo era claro: proteger la elección del Papa de presiones externas y asegurar que estuviera inspirada por el discernimiento espiritual, no por el poder terrenal. El primer cónclave oficial, Viterbo, 1268-1271. La palabra cónclave comenzó a usarse formalmente tras un episodio crítico en la historia de la Iglesia. Entre 1268 y 1271, tras la muerte del Papa Clemente IV, los cardenales se reunieron en la ciudad italiana de Viterbo, pero no lograban ponerse de acuerdo. Durante casi 3 años, los electores discutieron, negociaron y se enfrentaron, mientras el mundo católico quedaba sin líder. Desesperados, los habitantes de Viterbo tomaron una decisión drástica. Cerraron con llave el edificio donde estaban reunidos los cardenales, sellaron las puertas e incluso redujeron sus raciones de comida hasta obligarlos a llegar a un consenso. Fue entonces cuando se eligió al Papa Gregorio X. Este episodio dio origen a la práctica formal del cónclave: encerrar a los cardenales con llave, cum clave, hasta que saliera humo blanco. Reformas papales, cada vez más precisión. Desde ese momento, los papas comenzaron a regular con mayor detalle el procedimiento del cónclave. En 1274, el propio Gregorio X promulgó la Constitución Ubi Periculum, estableciendo normas claras para los encierros, los tiempos de votación y las condiciones de vida de los cardenales durante el proceso. Esta constitución, aunque suspendida y restaurada varias veces a lo largo de la historia, sentó las bases del sistema moderno. A lo largo de los siglos, otras reformas importantes vinieron de parte de Sixto V, 688. Organizó de forma más estructurada el colegio cardenalicio. Pío X, 1904. Prohibió el veto de los monarcas, derecho que hasta entonces tenían ciertos reyes católicos para bloquear una elección. Pablo VI, 1970, limitó el derecho a voto solo a cardenales menores de 80 años. Juan Pablo II, 1996, publicó Universi Dominici Gregis, una norma exhaustiva que regula todos los aspectos del cónclave moderno. Benedicto XVI, 2007, introdujo cambios sobre el número de votos requeridos para la elección válida, restaurando la necesidad de una mayoría calificada de 2/3. El objetivo constante: evitar la politización. A pesar de las diferencias históricas, la Iglesia ha tenido siempre un objetivo firme: evitar que la elección del Papa se convierta en una lucha de poder entre facciones o estados. Las reformas a lo largo del tiempo buscan purificar el proceso, recordando que se trata, ante todo, de un discernimiento espiritual. Incluso en los momentos de mayor tensión política, como en tiempos de guerras o cismas, el cónclave ha sido una herramienta para preservar la unidad de la Iglesia y la autoridad apostólica. El cónclave es un evento altamente exclusivo, reservado para un grupo muy particular dentro de la jerarquía de la Iglesia Católica: los cardenales electores. Pero, ¿quiénes son exactamente estos hombres? ¿Qué requisitos deben cumplir? ¿Cuántos pueden participar? Y quizás más importante aún, ¿existe la posibilidad de que alguien fuera del grupo de cardenales sea elegido papa? Estas preguntas, que pueden parecer simples,
abren la puerta a una comprensión más profunda del funcionamiento interno de la Iglesia y de las normas que regulan uno de los procesos más sagrados del catolicismo. ¿Qué es un cardenal? Un cardenal es un alto prelado de la Iglesia Católica creado directamente por el Papa mediante un consistorio público. Aunque su rol más conocido es el de elegir al nuevo Papa, sus funciones van mucho más allá. Muchos son prefectos de dicasterios, ministerios en el Vaticano, arzobispos en grandes diócesis del mundo o asesores cercanos del pontífice. El colegio cardenalicio está dividido en 3 órdenes: cardenales obispos, los de mayor rango, con responsabilidades simbólicas sobre diócesis suburbicarias de Roma; cardenales presbíteros, normalmente arzobispos de importantes diócesis del mundo; cardenales diáconos. Muchos de ellos son funcionarios de la curia romana. ¿Quiénes pueden votar en el cónclave? Según la Constitución Universi Dominici Gregis, 1996, solo pueden participar como electores en el cónclave aquellos cardenales que no hayan cumplido 80 años de edad el día anterior al inicio de la sede vacante, es decir, antes del fallecimiento o renuncia del Papa anterior. Este límite fue introducido por el Papa Pablo VI en 1970 y confirmado por sus sucesores. Su propósito es garantizar que el grupo de votantes esté en plenas facultades físicas y mentales, además de evitar una asamblea demasiado grande y difícil de gestionar. El número máximo de cardenales electores está fijado, por norma no absoluta, en 120, aunque algunos papas han superado este límite temporalmente. Por ejemplo, Juan Pablo II en los años 2000 y Francisco en varios consistorios recientes. ¿Puede ser elegido alguien que no sea cardenal? Curiosamente, sí. Según la doctrina católica, cualquier varón bautizado y célibe puede ser elegido papa, aunque no sea cardenal, ni siquiera sacerdote. Sin embargo, en caso de elección de un laico, este debe ser ordenado inmediatamente como obispo antes de asumir el pontificado. Esta posibilidad, aunque válida canónicamente, nunca ha ocurrido en tiempos modernos. Desde el año 1378, elección de Urbano VI, todos los papas han sido elegidos dentro del colegio cardenalicio, lo que hace altamente improbable, aunque no imposible, que un papa sorpresa venga de fuera. El rol del decano del colegio cardenalicio. El decano del colegio de cardenales es una figura clave en el cónclave. Aunque no tiene poder de decisión sobre los votos, cumple funciones ceremoniales y organizativas. Preside las reuniones iniciales del colegio durante la sede vacante. Es quien pregunta al candidato electo si acepta su elección. ¿Aceptas tu elección como sumo pontífice? Si el elegido no es obispo, el decano debe ordenarlo inmediatamente. En caso de que el decano tenga más de 80 años y, por tanto, no participe en el cónclave, estas funciones pasan al subdecano o al cardenal de mayor antigüedad entre los electores presentes. Juramento de secreto y penalidades. Antes de entrar en la Capilla Sixtina, cada cardenal debe jurar guardar secreto absoluto sobre todo lo que ocurra en el cónclave. Cualquier violación de este juramento puede conllevar la excomunión latae sententiae, es decir, automática e inmediata, sin necesidad de juicio formal. Además de los cardenales, algunos otros miembros del personal eclesiástico o técnico, como médicos, confesores, sacristanes o personal de cocina, pueden estar presentes en el entorno del cónclave, pero también están obligados al mismo juramento de secreto. Aislamiento total, sin teléfonos ni contacto exterior. Una de las medidas más impresionantes del cónclave moderno es el aislamiento absoluto de los cardenales electores. Se alojan en la Domus Sanctae Martae, una residencia dentro del Vaticano, pero no pueden salir. Todos los dispositivos electrónicos, móviles, radios y computadoras son confiscados. La Capilla Sixtina es barrida
por expertos en inteligencia para eliminar micrófonos ocultos o sistemas de vigilancia. Estas medidas aseguran que ningún cardenal reciba información del exterior o sea influenciado por opiniones públicas, redes sociales o presiones externas. ¿Y si un cardenal no puede asistir? Si un cardenal elector no puede llegar a tiempo por razones médicas graves o situaciones excepcionales, no se suspende el cónclave. El proceso continúa con los que están presentes. El reglamento establece que es suficiente la presencia de 2/3 del total de electores convocados para que el cónclave comience válidamente. Esto ha sucedido en algunos casos recientes, donde cardenales ancianos o gravemente enfermos no pudieron participar. El cónclave no comienza con la entrada de los cardenales en la Capilla Sixtina. De hecho, se pone en marcha desde el momento exacto en que la sede apostólica queda vacante, ya sea por el fallecimiento del Papa reinante o, como ha ocurrido excepcionalmente, por su renuncia. A partir de ese instante, la Iglesia entra en un período especial conocido como sede vacante, un tiempo sin cabeza visible, en el que se deben activar con precisión los mecanismos para preparar la elección del nuevo sucesor de Pedro. Este período está regulado detalladamente por la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis, 1996, así como por el Código de Derecho Canónico y por normas complementarias posteriores. Comienza la sede vacante. La sede vacante se declara oficialmente con la muerte del Papa, verificada médicamente y confirmada por el cardenal Camarlengo, o la renuncia voluntaria, como hizo Benedicto XVI en 2013, anunciando su retiro ante el Colegio Cardenalicio. A partir de este momento, el cardenal Camarlengo, actualmente el cardenal Kevin Farrell, asume funciones administrativas temporales, sella los aposentos del Papa, notifica a las autoridades vaticanas y prepara el funeral, si procede. El camarlengo no puede tomar decisiones doctrinales ni realizar actos de gobierno. El funeral del Papa. Si el Papa ha fallecido, se celebra un funeral solemne que dura 9 días, novendiales, con misas diarias en su memoria. Este es un momento de gran simbolismo y oración. Durante ese tiempo, el mundo católico ora por el alma del pontífice fallecido, y los cardenales comienzan a llegar a Roma desde todas partes del mundo. Solo después de estos ritos fúnebres puede fijarse una fecha oficial para el inicio del cónclave, congregaciones generales, planificación y discusión. Una vez que la sede queda vacante, se convocan las congregaciones generales del Colegio Cardenalicio. En estas reuniones participan todos los cardenales, incluso los mayores de 80 años, que no votarán en el cónclave, pero que tienen voz y voto en este proceso previo. Estas congregaciones cumplen varias funciones: organizar la logística del cónclave, revisar cuestiones administrativas de la Iglesia, discutir libremente el estado actual de la Iglesia y los desafíos que enfrenta, escuchar informes sobre la curia romana y las iglesias locales. Estas sesiones también ofrecen a los cardenales una oportunidad valiosa para conocerse entre sí, especialmente a quienes no trabajan en el Vaticano o no se ven con frecuencia. Es durante estas conversaciones, formales e informales, que comienzan a formarse impresiones, afinidades y a veces consensos implícitos sobre perfiles de posibles papables. Lugar de residencia: Domus Sanctae Martae. Los cardenales electores no se alojan en hoteles ni en sus residencias romanas. Todos se trasladan a la Casa Santa Marta, Domus Sanctae Martae, un edificio moderno dentro de los muros del Vaticano, cercano a la Basílica de San Pedro. Este lugar fue asignado por Juan Pablo II en 1996 como residencia oficial durante el cónclave, reemplazando los alojamientos incómodos e improvisados del pasado.
Cada cardenal recibe una habitación privada, pero una vez que comienza el cónclave, están aislados del exterior, sin teléfono, internet, ni contacto con el mundo. Juramento de secreto. Antes de iniciar el cónclave, todos los cardenales y el personal auxiliar, desde médicos hasta técnicos, deben prestar un juramento solemne de secreto absoluto. Lo hacen en una ceremonia formal, en la que cada uno dice: prometo y juro observar con fidelidad y escrupulosamente el secreto respecto de todo lo que concierne en cualquier modo a la elección del sumo pontífice. Este juramento es tan estricto que incluso una violación no intencional puede conllevar graves consecuencias, incluida la excomunión automática. Revisión de seguridad extrema. Para evitar filtraciones o espionaje, el Vaticano lleva a cabo medidas de seguridad sin precedentes: barrido electrónico completo de la Capilla Sixtina, los pasillos y la Domus Santa Marta, bloqueo de señales electromagnéticas, instalación de inhibidores de frecuencia, vigilancia por parte de la Gendarmería Vaticana y expertos en inteligencia. Todos los objetos electrónicos están prohibidos: teléfonos, tablets, grabadoras, incluso relojes inteligentes. En el cónclave de 2013, un técnico de telecomunicaciones fue sorprendido instalando una red oculta sin autorización. Una violación gravísima. Desde entonces, la vigilancia se ha vuelto aún más estricta. El momento final. Extra omnes. Una vez que todo está preparado, los cardenales se dirigen en procesión a la Capilla Sixtina, recitando letanías y oraciones y entonando el Veni Creator Spiritus, una invocación solemne al Espíritu Santo. Es una escena majestuosa y profundamente espiritual. Una vez dentro, se proclama la fórmula extra omnes, fuera todos, pronunciada por el maestro de ceremonias pontificias. Con esas palabras se expulsan a todos los que no deben estar presentes y se cierran las puertas de la capilla. El cónclave ha comenzado. Cuando uno piensa en el Vaticano, la imagen más emblemática que viene a la mente suele ser la de la Basílica de San Pedro o la de la imponente cúpula que domina el cielo romano. Pero en el corazón espiritual y simbólico del cónclave se encuentra un lugar único, solemne e inigualable: la Capilla Sixtina. Este recinto, conocido en todo el mundo por los frescos de Miguel Ángel, no es solo una obra maestra del arte renacentista. Es un santuario de decisión espiritual, el lugar donde se elige al nuevo Papa bajo la mirada eterna de Cristo Juez y de los patriarcas del Antiguo Testamento. Cada detalle del lugar transmite gravedad, introspección y trascendencia. Historia de la Capilla Sixtina. La Capilla Sixtina fue construida entre 1473 y 1481 por orden del Papa Sixto IV, de quien recibe su nombre. Sistine en inglés viene de Sixtus. Se edificó sobre una capilla anterior medieval y fue concebida como la capilla principal del Palacio Apostólico. El diseño arquitectónico fue obra de Giovannino de Dolci, y aunque la estructura es sobria por fuera, su interior sería transformado en uno de los espacios artísticos más sublimes de todos los tiempos, gracias a los frescos de artistas como Botticelli, Perugino, Ghirlandaio y sobre todo Miguel Ángel Buonarroti. El juicio final y el techo de Miguel Ángel. Entre 1508 y 1512, Miguel Ángel pintó el icónico techo de la capilla, por encargo del Papa Julio II. Esta obra representa 9 escenas centrales del libro del Génesis, incluyendo la famosa creación de Adán, rodeada por profetas, sibilas y figuras bíblicas. Más tarde, entre 1536 y 1541, Miguel Ángel regresó para pintar la pared del altar con el juicio final, por pedido del Papa Clemente VII. Allí se muestra a Cristo resucitado como juez de vivos y muertos, rodeado de los bienaventurados, ascendiendo al cielo y los condenados cayendo al infierno. Esta imagen no es un simple fondo artístico. Para los cardenales reunidos allí,
Cada voto es emitido bajo la mirada penetrante y definitiva del Cristo juez. No hay elección superficial cuando se tiene a la eternidad contemplando cada decisión. Un espacio sagrado convertido en recinto electoral. La Capilla Sixtina no es un salón cualquiera. Es una iglesia consagrada, donde se celebran misas, donde se adora el Santísimo Sacramento y donde los cardenales, antes de votar, participan en una solemne misa pro eligendo pontifice para pedir luz al Espíritu Santo. Durante el cónclave, el lugar es cuidadosamente adaptado. Se instalan mesas de madera en forma de U, con un lugar asignado para cada cardenal elector. Se coloca un altar portátil, aunque el altar mayor nunca se toca ni se interrumpe. Se prepara una urna sellada para depositar los votos. Las ventanas son cubiertas para evitar cualquier visión desde el exterior. Se implementan tecnologías de aislamiento de señales, escaneo contra micrófonos ocultos y cámaras de seguridad que monitorean solo accesos, pero nunca el interior. El silencio impuesto. Durante el cónclave, la Capilla Sixtina se convierte en el lugar más silencioso del mundo. No hay teléfonos, no hay cámaras, no hay murmullos sin propósito. El protocolo exige un ambiente de recogimiento, oración y discreción. Incluso los cardenales se comunican en voz baja, con breves gestos o discretos comentarios. Cada palabra, cada decisión, se da en un ambiente casi monástico. Es el espíritu de San Benito y la sabiduría de los padres del desierto reunidas en un solo espacio. Las chimeneas del espíritu. En la esquina superior izquierda del techo de la capilla se instala una chimenea de metal temporal, la famosa fumata. Allí se quema el resultado de cada votación en una pequeña estufa especial y se mezcla con productos químicos, actualmente carbón, clorato de potasio, perclorato y lactosa para producir humo blanco o negro. Este detalle técnico se prepara días antes del inicio del cónclave y es probado múltiples veces para asegurar que las señales sean claras y no se preste a confusión, como ocurrió en 1958 y 2005. Espiritualidad, belleza y temor de Dios. No es casual que el lugar de la elección del Papa sea la Capilla Sixtina y no una sala de conferencias o una oficina eclesial. La Iglesia quiso que el escenario del cónclave fuese un espacio donde la belleza, la teología y el arte se fundieran en una experiencia que toque el alma. Aquí, rodeados por generaciones de santos, profetas, mártires y ángeles, los cardenales no solo emiten un voto, actúan en conciencia delante de Dios. Después de días de preparativos, oración, reflexión y reuniones en las congregaciones generales, llega finalmente el momento más solemne, el ingreso de los cardenales a la Capilla Sixtina para comenzar el cónclave. Este momento no es solo protocolar, sino profundamente espiritual. La Iglesia entera queda en suspenso y cada detalle del rito subraya la gravedad de lo que está por comenzar. La elección del nuevo sucesor de Pedro, la procesión de entrada. El día fijado para el inicio del cónclave comienza con la celebración de la misa pro eligendo pontifice en la Basílica de San Pedro. Esta misa es pública y abierta a los fieles, aunque presidida exclusivamente por los cardenales electores, quienes piden colectivamente la guía del Espíritu Santo para la misión que tienen por delante. Luego, los cardenales se trasladan en procesión solemne desde la Casa Santa Marta hasta la Capilla Sixtina. Esta procesión no es teatral ni ceremonial por estética. Es un signo visible de que estos hombres están dejando atrás sus roles personales, nacionalidades, influencias y preocupaciones terrenales para asumir su responsabilidad ante Dios y la Iglesia Universal. Durante la marcha entonan himnos y al llegar a la capilla rezan el himno Veni, Creator Spiritus, una invocación directa al Espíritu Santo para que descienda sobre cada uno y purifique sus intenciones. El momento del extra omnes. Ya dentro de la Capilla Sixtina,
Los cardenales toman sus lugares asignados en el recinto, que ha sido cuidadosamente dispuesto con escritorios individuales dispuestos en forma de herradura, enfrentando el altar mayor. Se les entregan los textos normativos y en voz alta repiten juntos el juramento solemne de secreto. Prometo, me obligo y juro observar con exactitud y fidelidad todas las normas contenidas en la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis, y mantener el secreto absoluto con respecto a todo lo que de alguna manera se refiere a la elección del romano pontífice. Terminado el juramento, llega un instante cargado de simbolismo. El maestro de ceremonias pontificias, actualmente el Monseñor Diego Giovanni Ravelli, se sitúa en el centro de la capilla y pronuncia en voz alta la frase «extra omnes», «fuera todos». Esta expresión latina, heredada de siglos de tradición, ordena la salida inmediata de todas las personas no autorizadas a permanecer en el cónclave: periodistas, personal auxiliar, fotógrafos, organizadores, técnicos, miembros del protocolo. Todos deben salir. Las puertas son entonces cerradas y selladas desde el exterior, marcando oficialmente el comienzo del aislamiento sagrado. Las puertas se cierran. El mundo espera. Una vez sellada la capilla, nadie entra ni sale, salvo por emergencias médicas. Desde ese momento, los cardenales están en completa clausura. Viven, rezan, votan y reflexionan en soledad relativa entre la Casa Santa Marta y la Capilla Sixtina, bajo una estricta vigilancia de la Gendarmería Vaticana. Todos los medios de comunicación del mundo centran su atención en la chimenea de la Sixtina. La plaza de San Pedro se llena de peregrinos, sacerdotes, curiosos y cámaras, pero dentro hay silencio, recogimiento y decisión, reflexión personal antes de la votación. Antes de comenzar la primera votación, los cardenales dedican un tiempo a la meditación espiritual. Uno de ellos, elegido con antelación, es designado como el predicador del cónclave y ofrece una meditación profunda sobre la responsabilidad espiritual de la elección. Este predicador no es elector y debe abandonar la capilla inmediatamente después de su exhortación. Su papel es recordar que el cónclave no es un juego de poder ni una contienda diplomática. Es un acto de discernimiento sobrenatural, protección del espacio, medidas antiespionaje. Mientras todo esto ocurre, se aplican medidas extraordinarias de seguridad. La capilla está equipada con inhibidores de señal que bloquean toda comunicación externa. Se han instalado equipos de blindaje electromagnético en paredes y techos. Cada rincón ha sido inspeccionado con tecnología militar para evitar escuchas. Incluso las ventanas han sido cubiertas por dentro para asegurar el aislamiento visual. Todo está diseñado para proteger el misterio sagrado del Espíritu Santo y evitar cualquier intento humano de manipulación. Un acto de fe, no de poder. Una vez aislados, cada cardenal sabe que ya no representa a su país, a su diócesis, ni a sus propios intereses. Representan a la Iglesia Universal. Lo que está en juego no es un cargo, sino la guía visible de Cristo en la tierra. El extra omnes no es solo una frase, es una frontera espiritual. De un lado, el mundo. Del otro, el cielo tocando la tierra. Una vez que la Capilla Sixtina ha sido cerrada con el solemne extra omnes, comienza el núcleo del cónclave, el proceso de votación, que sigue un conjunto de reglas estrictamente codificadas y orientadas a proteger la libertad, la conciencia y la legitimidad de cada elección. Aunque desde fuera todo se reduce a esperar una fumata blanca, por dentro, los cardenales viven un proceso intenso, meticuloso y profundamente espiritual. Requisitos para una elección válida.
La Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis, promulgada por Juan Pablo II y actualizada por Benedicto XVI en 2007, establece que para que un cardenal sea válidamente elegido como papa, debe recibir al menos 2/3 de los votos de los cardenales electores presentes. Por ejemplo, si hay 120 cardenales votando, el candidato debe obtener mínimo 80 votos. Esta regla impide que un papa sea elegido por una simple mayoría relativa, fomentando el consenso y la unidad desde el inicio de su pontificado. ¿Cuántas votaciones se hacen al día? En condiciones normales se celebran hasta 4 votaciones diarias, 2 por la mañana, 2 por la tarde. La excepción es el primer día, en el que usualmente solo se realiza una votación vespertina después del ingreso a la Capilla Sixtina. Si no se elige papa después de 3 días de votación, se realiza una pausa de un día para oración y reflexión. Luego se retoman las votaciones por bloques de 7 escrutinios, con pausas espirituales entre ellos. El objetivo, no forzar, sino discernir con claridad el procedimiento exacto de cada votación. Cada sesión de voto sigue un protocolo riguroso: preparación del voto. Cada cardenal recibe una cédula rectangular con la inscripción Eligo in summum pontificem, elijo como sumo pontífice. Escribe a mano, en secreto, el nombre del candidato de su elección. Luego, dobla cuidadosamente la papeleta 2 veces, de forma idéntica para todos, para garantizar anonimato, deposición del voto. Uno por uno, los cardenales se acercan al altar. Sosteniendo la cédula en alto, dicen en voz alta: «Testigo a Cristo Señor, quien me juzgará, que mi voto es dado a quien ante Dios creo debe ser elegido». Luego colocan la papeleta en una urna dorada, especialmente diseñada, recuento y apertura. 3 escrutadores, cardenales previamente sorteados, recogen todas las papeletas. Las cuentan públicamente para asegurar que coincidan con el número de votantes. Abren cada voto, leen el nombre en voz alta y lo anotan. Si hay discrepancia en el número, la votación se anula. Verificación y registro. Un secretario auxiliar registra todos los nombres y los votos recibidos. Si ningún candidato alcanza los 2/3, las papeletas se mezclan con sustancias químicas y se queman, generando fumata negra. Control y seguridad. La transparencia interna y el secreto externo son absolutos. Los escrutadores y auxiliares son seleccionados por sorteo al inicio de cada día, rotando constantemente. Cada fase del voto es supervisada para evitar errores, votos duplicados o sabotajes. En el pasado, hubo casos de controversia, como en el cónclave de 1903, cuando el cardenal austríaco Jan Pusina presentó un veto oficial del emperador de Austria contra un candidato, el cardenal Rampolla. Desde entonces, cualquier interferencia externa está formalmente prohibida. Prohibiciones estrictas. Durante el cónclave están expresamente prohibidos las alianzas o pactos previos entre cardenales, las promesas de cargos o beneficios futuros, el uso de instrumentos de comunicación, el voto condicionado. La violación de estas normas puede implicar la excomunión inmediata, latae sententiae, incluso si el infractor no fue consciente de la gravedad de su acción. La quema de las papeletas. Una vez concluido cada escrutinio, todas las papeletas, ya contadas, son colocadas en la estufa especialmente instalada. Si no hay elección, se añade un compuesto químico para generar humo negro, fumata negra. Si hay elección, se quema el voto sin químicos adicionales, lo que genera humo blanco, fumata blanca. En 2005, se reportó confusión cuando la fumata fue gris, debido a una mezcla incompleta de los compuestos. Desde entonces, se utilizan 2 estufas, una para los votos y otra para los químicos, asegurando el color correcto. Un acto de conciencia y oración. Aunque el procedimiento pueda parecer técnico, cada votación es también un acto de conciencia profunda.
Muchos cardenales confiesan que antes de escribir un nombre, oran en silencio. Algunos incluso ayunan y varios se acercan a la elección sin haber decidido un nombre, esperando ser guiados por el discernimiento colectivo. No se trata solo de números, se trata de escuchar el susurro del espíritu entre el silencio de la capilla. Pocas señales en el mundo contemporáneo conservan el poder simbólico, la carga emocional y el peso espiritual de una simple columna de humo que emerge del tejado de la Capilla Sixtina. La fumata blanca y la fumata negra son los únicos signos visibles del proceso más cerrado y sagrado de la Iglesia, el cónclave. Mientras el mundo espera expectante en la plaza de San Pedro, toda la humanidad gira su atención hacia una chimenea que en segundos puede anunciar una nueva era para el catolicismo. Origen del simbolismo: fuego, humo y espíritu. El uso del humo como señal espiritual y ritual no es una invención moderna. Desde el Antiguo Testamento, el humo ha sido símbolo de oración que asciende hacia Dios. El libro de los Salmos dice: «Suba mi oración como el incienso en tu presencia, el alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde». Salmo 141:2. En el Templo de Jerusalén, el humo del sacrificio era la manifestación física del culto, y más adelante, en el Apocalipsis, el incienso representa las oraciones de los santos. En este contexto, el humo que emana del cónclave no es solo una señal funcional, sino una expresión visible del clamor de la Iglesia universal, elevando su súplica para que el Espíritu Santo conduzca la elección del nuevo pastor. Fumata negra: aún no tenemos papa. Cada vez que una votación no logra reunir los 2/3 requeridos, los votos son quemados junto con una mezcla química que genera humo negro, la fumata negra, o en italiano, fumata nera. Es el mensaje claro de que el Papa aún no ha sido elegido. Durante siglos, esta señal era producida simplemente quemando los votos con paja húmeda o trapos. Sin embargo, esto generaba resultados poco claros, humos grises o marrones, que confundían incluso a los fieles más atentos. Para evitar ambigüedades, a partir del cónclave de 2005, se empezaron a usar sustancias químicas cuidadosamente dosificadas, manipuladas por técnicos vaticanos especializados. La fórmula para la fumata negra suele incluir perclorato de potasio, antraceno, azufre. Este humo negro denso y prolongado indica al mundo que las deliberaciones continúan. Fumata blanca: tenemos papa. Cuando finalmente un candidato alcanza el número de votos requerido, los votos se queman sin aditivos químicos de color oscuro y en su lugar se utiliza una mezcla que produce un humo blanco, puro y denso. La fumata blanca o fumata bianca es la señal inequívoca de que un nuevo papa ha sido elegido. La fórmula moderna para la fumata blanca contiene, entre otros componentes, lactosa, clorato de potasio, colofonia, resina de pino. La señal visual va acompañada del repique festivo de las campanas de San Pedro, que actúan como confirmación adicional. Este detalle fue introducido en 2005 para garantizar que el mensaje sea claro y se evite cualquier malentendido, incidentes y confusiones históricas. A lo largo de los siglos, no han faltado episodios curiosos o problemáticos con las fumatas. 1958. En el cónclave que eligió a Juan XXIII, se generó humo gris, lo que llevó a confusión general. Durante 30 minutos no se supo si había papa o no. 1978. En el primer cónclave de ese año, que eligió a Juan Pablo I, la primera fumata fue interpretada como blanca por algunos y negra por otros. 2005. En la elección de Benedicto XVI, la fumata fue inicialmente poco clara. Algunos medios informaron erróneamente la elección antes del anuncio oficial. Estos incidentes llevaron al Vaticano a modernizar el sistema, incorporando 2 estufas, una para la quema de las papeletas
y otra para generar el humo con compuestos controlados, asegurando claridad total. ¿Cómo funciona el sistema de estufas? Desde el cónclave de 2005, la Capilla Sixtina cuenta con un sistema de 2 estufas metálicas conectadas a la misma chimenea. Estufa de quema de votos. Aquí se depositan las papeletas después de cada votación. Estufa auxiliar para el humo coloreado. Esta es activada manualmente para liberar el humo con el color correspondiente, usando cartuchos preparados previamente. Ambas estufas están colocadas detrás del altar mayor y operadas por personal técnico bajo estrictas medidas de seguridad. Un espectáculo de fe. Cuando la fumata blanca finalmente aparece, el ambiente en la plaza de San Pedro cambia instantáneamente. Cientos de miles de personas comienzan a aplaudir, llorar, rezar. Las cámaras de televisión interrumpen su programación. Las redes sociales explotan, todo por unos minutos de humo que representan siglos de tradición, espiritualidad y esperanza. La fumata blanca es, en esencia, una epifanía visible, un signo de que el Espíritu Santo ha hablado a través de los hombres. Es la expresión de la continuidad apostólica, del paso del testigo, del renacimiento del liderazgo espiritual de la Iglesia. Tras la esperada fumata blanca, la emoción en la plaza de San Pedro alcanza su punto máximo. Campanas resuenan desde la cúpula de la basílica, fieles lloran, aplauden y se abrazan. Pero el mundo entero aún contiene la respiración, porque falta el momento culminante, el anuncio oficial del nuevo Papa al pueblo de Dios y al planeta. Es el instante del famoso Habemus Papam, tenemos Papa. Una de las fórmulas más solemnes, cargadas de historia y significado en el ceremonial de la Iglesia Católica. El escenario del anuncio. El anuncio se realiza desde el balcón central de la Basílica de San Pedro, llamado el Balcón de las Bendiciones, Loggia delle Benedizioni. Este balcón, situado justo encima de la puerta principal de la Basílica, ha sido el lugar tradicional de proclamación papal desde el siglo XV. Mientras los fieles llenan la plaza y millones de personas sintonizan transmisiones alrededor del mundo, una figura emerge al frente del balcón, el cardenal protodiácono, el más antiguo entre los cardenales diáconos presentes en el cónclave, la fórmula latina del Habemus Papam. Con voz firme y solemne, el cardenal pronuncia la fórmula ritual en latín, Annuntio vobis gaudium magnum, Habemus Papam, eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum, nombre del cardenal, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem, apellido, qui sibi nomen imposuit, nombre papal elegido. Traducción al español. Les anuncio una gran alegría. Tenemos Papa, el eminentísimo y reverendísimo Señor, Señor, nombre del cardenal, cardenal de la Santa Iglesia Romana, apellido, quien ha tomado para sí el nombre de nombre pontificio elegido. Este anuncio es breve, pero concentra siglos de tradición. El pueblo aplaude, grita y reza, pero aún queda por conocer la imagen del nuevo Papa, el primer gesto del nuevo pontífice. Luego del anuncio, el nuevo Papa se prepara en una sala privada llamada Sala de las Lágrimas, situada justo al lado de la loggia. Su nombre proviene del fuerte componente emocional que muchos papas han experimentado allí. Lágrimas de humildad, temor o sobrecogimiento ante la inmensidad del encargo recibido. En esa sala, el nuevo Papa elige entre 3 sotanas blancas de diferentes tallas. Se coloca el solideo blanco, el pectoral, la faja papal y, si desea, la museta roja. Luego, acompañado por el maestro de ceremonias y por cardenales asistentes, se dirige al balcón para presentarse oficialmente. ¿Cómo elige su nombre? El nombre pontificio no es impuesto, es elegido libremente por el Papa electo, en el momento en que acepta su elección. El decano del cónclave le pregunta, ¿aceptas tu elección como sumo pontífice? Si responde afirmativamente, se le pregunta, ¿con qué nombre desea ser llamado?
El nuevo Papa comunica entonces el nombre elegido, que tiene un fuerte significado simbólico y espiritual. Por ejemplo, Juan Pablo I, 1978, quiso honrar a sus dos predecesores inmediatos, Juan XXIII y Pablo VI. Benedicto XVI, 2005, eligió ese nombre por Benito de Nurcia y Benedicto XV, destacando la paz y la espiritualidad. Francisco, 2013, fue el primero en tomar ese nombre, en homenaje a San Francisco de Asís y su compromiso con los pobres. El nombre del Papa es más que una etiqueta, es una declaración de intenciones, una orientación pastoral. La primera bendición, Urbi et Orbi. Finalmente, el nuevo Papa aparece en el balcón, generalmente visiblemente emocionado, y pronuncia sus primeras palabras como pontífice. Algunas veces ofrece un discurso breve, espontáneo o escrito. Otras se limita a saludar con sencillez. Tras su mensaje inicial, imparte la bendición apostólica Urbi et Orbi a la ciudad, Roma y al mundo, con indulgencia plenaria para todos los presentes y quienes la reciban con fe a través de medios de comunicación. Es un momento de profunda unión espiritual. El silencio da paso a una ovación, las campanas vuelven a sonar y la iglesia tiene un nuevo pastor. Un momento que marca generaciones. El Habemus Papam no es solo un anuncio, es un evento que marca una época. Queda grabado en millones de mentes, capturado por cámaras, recordado por generaciones. Es el símbolo visible de la continuidad apostólica desde Pedro hasta hoy. Muchos recuerdan dónde estaban cuando vieron aparecer a Juan Pablo II por primera vez en 1978, con su acento polaco. Si me equivoco en vuestro idioma, corrigidme. O cuando Francisco en 2013 pidió silencio para rezar por él antes de dar su bendición, iniciando su pontificado con humildad. Aunque el cónclave es un evento profundamente sagrado y solemne, no está exento de momentos insólitos, giros dramáticos, maniobras inesperadas y hasta situaciones que rozan lo tragicómico. A lo largo de casi 1000 años de historia, las elecciones papales han sido escenario de conspiraciones, apariciones misteriosas, bloqueos políticos, largas esperas y milagros. En este capítulo exploraremos algunas de las anécdotas más sorprendentes que demuestran que, incluso en el corazón del Vaticano, la historia humana y la divina a veces se entrelazan de formas imprevisibles. El cónclave más largo de la historia. 3 años encerrados. Uno de los episodios más extremos fue el cónclave de Viterbo, 1268-1271. Tras la muerte del Papa Clemente IV, los cardenales fueron convocados a la ciudad de Viterbo, al norte de Roma. Sin embargo, las rivalidades internas eran tan intensas, principalmente entre cardenales franceses e italianos, que pasaron más de 2 años sin lograr acuerdo. Cansados de la indecisión, los ciudadanos de Viterbo sellaron con llave el lugar del cónclave, cubrieron el techo con paja y reducieron las raciones de comida. Incluso desmontaron parte del tejado para que los cardenales sufrieran el frío y el calor. Solo entonces, presionados por las condiciones extremas, lograron elegir al Papa Gregorio XVI. Este evento marcó tanto la historia que inspiró el término conclave, con llave, un rayo sobre San Pedro, el día de la renuncia de Benedicto XVI. El 11 de febrero de 2013, el Papa Benedicto XVI anunció su histórica renuncia al pontificado, algo que no sucedía desde hacía casi 600 años. Ese mismo día, horas después del anuncio, un rayo cayó sobre la cúpula de la Basílica de San Pedro. La imagen fue capturada por un fotógrafo de la agencia ANSA y dio la vuelta al mundo, siendo interpretada por muchos como un signo del cielo. Aunque el Vaticano no hizo comentarios oficiales, la coincidencia quedó registrada como uno de los momentos más impactantes del siglo XXI. El Papa que casi fue y el veto imperial. En 1903, durante el cónclave tras la muerte de León XIII, el cardenal Mariano Rampolla del Tindaro era el gran favorito.
Sin embargo, el cardenal de Cracovia, Jan Pusina, en nombre del emperador Francisco José I de Austria, presentó un veto formal contra su elección. Aunque muchos cardenales se indignaron, el veto tuvo efecto y Rampolla perdió apoyo. Finalmente, fue elegido el cardenal Giuseppe Sarto, quien tomó el nombre de Pío X. Uno de sus primeros actos como papa fue abolir el jus exclusivae, derecho de veto de los monarcas católicos, garantizando la total autonomía del cónclave a partir de entonces. El papa de un mes, Juan Pablo I. El 26 de agosto de 1978, el cardenal Albino Luciani fue elegido papa y tomó el nombre de Juan Pablo I, en homenaje a sus dos predecesores. Su estilo sencillo y pastoral encantó al mundo. Pero solo 33 días después, el 28 de septiembre, falleció repentinamente en el Vaticano, en circunstancias que aún generan debate. Su repentina muerte fue seguida por el segundo cónclave del año, que eligió a Karol Wojtyła, el primer papa no italiano en más de 450 años, Juan Pablo II, el primer papa no italiano en siglos. En 1978, tras siglos de tradición italiana, fue elegido Karol Wojtyła, arzobispo de Cracovia. Su elección como Juan Pablo II fue una verdadera revolución. Había sobrevivido al nazismo y al comunismo, hablaba numerosos idiomas y tenía una visión global del mundo. Su pontificado marcó una era y su elección es recordada como una ruptura providencial con la costumbre de elegir exclusivamente papas italianos. Su carisma, sus viajes y su papel en la caída del comunismo lo convirtieron en una de las figuras más influyentes del siglo XX. El papa más joven y el más anciano. El más joven. Se cree que Benedicto IX, elegido en 1032, tenía solo entre 11 y 20 años, dependiendo de la fuente. Su vida fue escandalosa. Fue depuesto, volvió y luego vendió el papado. Su historia sigue siendo una de las más controvertidas del medioevo. El más anciano, Clemente XII, elegido en 1730, tenía 78 años al asumir el cargo. Sin embargo, en tiempos modernos, el papa más anciano electo ha sido Benedicto XVI, con 78 años también, y Francisco, que tenía 76, un cónclave marcado por palomas. Durante el cónclave de 2013, justo después de una de las votaciones fallidas, una paloma blanca se posó sobre la chimenea de la Capilla Sixtina antes de la fumata. Las cámaras captaron el momento, y muchos fieles lo interpretaron como un símbolo del Espíritu Santo guiando la elección. Horas más tarde, la fumata blanca anunció la elección del Papa Francisco. Tecnología y tradición. El cónclave en la era digital. Aunque los cardenales están completamente aislados, el resto del mundo sigue el proceso minuto a minuto. En 2013, el Vaticano transmitió en alta definición la fumata blanca y el anuncio del Habemus Papam, mientras millones seguían por YouTube, Twitter y Facebook. A pesar del aislamiento, la transparencia simbólica del ritual ha permitido que el cónclave mantenga su poder espiritual incluso en tiempos modernos. Más allá de la estructura canónica, de la historia milenaria y del protocolo riguroso, el cónclave es, en su esencia más pura, un acto espiritual profundo. Es un momento en que la Iglesia entera, cuerpo místico de Cristo en la tierra, se detiene, reza y se abandona a la voluntad de Dios. Cada vez que un papa es elegido, no se trata simplemente de un nuevo líder humano. Se trata de la confirmación visible de una promesa invisible hecha por Jesús. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mateo 16:18. Un discernimiento en el Espíritu. La teología católica sostiene que el Espíritu Santo guía al colegio cardenalicio en la elección del sumo pontífice, no necesariamente en el sentido de una inspiración milagrosa o mística inmediata, mas sí en el marco de un discernimiento libre, responsable y orientado por la oración. Los cardenales no son autómatas,
Son hombres con historia, carismas, fortalezas y limitaciones. Sin embargo, cuando se reúnen en el cónclave, renuncian a intereses personales, regionales o ideológicos y se colocan en apertura total a la voz de Dios. El silencio, el aislamiento, la invocación del Bene Creator Spiritus y el voto en conciencia son todos elementos que buscan crear las condiciones necesarias para esa apertura espiritual. La Iglesia en oración. Mientras el cónclave tiene lugar, millones de fieles rezan alrededor del mundo. Desde conventos hasta parroquias rurales, desde grandes catedrales hasta familias que encienden una vela, todos se unen en una única súplica. Señor, envía a tu iglesia un pastor según tu corazón. Esta oración colectiva es más que un gesto simbólico, es una participación activa en el proceso espiritual del cónclave. El pueblo de Dios, aunque no vote, contribuye con su fe y oración al discernimiento de sus pastores. Un momento de renovación espiritual. Cada elección papal es, en cierto modo, una Pascua para la Iglesia. Representa un renacimiento, una nueva etapa, una oportunidad de abrirse al soplo fresco del Espíritu. El nuevo Papa, cualquiera que sea su rostro, su país o su estilo, se convierte en un signo vivo de unidad y continuidad apostólica. Su aparición en el balcón no es solo un saludo. Es la expresión de la victoria del Espíritu sobre las divisiones, de la fe sobre las incertidumbres, del amor de Cristo sobre las sombras del mundo. La sucesión de Pedro, una promesa eterna. Desde San Pedro hasta hoy han pasado más de 260 papas, muchos santos, algunos mártires, otros reformadores, algunos débiles, pero todos legítimos sucesores del apóstol. El cónclave asegura que esa línea ininterrumpida que comenzó en las orillas del mar de Galilea permanezca firme hasta el fin de los tiempos. El mundo puede cambiar. Los imperios caen, las lenguas evolucionan, las culturas se transforman. Pero la promesa de Jesús a Pedro se mantiene. Yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca, y tú, cuando te conviertas, confirma a tus hermanos. Lucas 22:32. Conclusión. Un acto de fe en medio de la historia. El cónclave no es solo el mecanismo para elegir un papa. Es el acto mediante el cual la Iglesia, guiada por la oración, la tradición y la gracia, reafirma su fidelidad a Cristo. Cada elección es un acto de fe frente a la historia, frente a cámaras, análisis políticos y expectativas humanas. El verdadero misterio ocurre en silencio, entre murales renacentistas y oraciones silenciosas. Allí, donde los hombres se recogen y el Espíritu Santo actúa, nace un nuevo capítulo en la historia de la salvación.